Información de último minuto. María Jiménez desde el Palacio de Miraflores. María, te escuchamos. Desde la sala de prensa Simón Bolívar se genera importante información actualizada en materia de combate, prevención y control del COVID-19. Las declaraciones las ofrece el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Adelante. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Queremos resaltar en primer y principalísimo lugar la importancia para todo el pueblo de Venezuela a que se respete el único mecanismo, la única herramienta que ha demostrado hasta ahora que permite combatir la terrible pandemia producida por la infección de este coronavirus conocido como COVID-19. Se lo decimos a todo el pueblo de Venezuela porque es una enfermedad donde el tratamiento lo proporciona usted mismo, querido amigo. Lo proporciona usted misma, querida señora. Usted cuida a sus hijos, cuida a sus hijas, cuida a su pareja, cuida a su madre, cuida a su padre, que son poblaciones vulnerables, sobre todo las personas mayores de 65 años, sencillamente con quedarse en su casa en esta cuarentena social y colectiva decretada por el presidente Nicolás Maduro, debido a la recomendación de los científicos que más conocen de la infección por COVID-19 en el mundo. La experiencia china, que hasta ahora ha sido el único país que ha logrado abatir, que ha logrado derrotar la epidemia por COVID-19. La experiencia que se ha adquirido de otros países de Asia que tienen muchísima experiencia en el trabajo con infección por este tipo de virus desde el inicio de este siglo XXI. Y sobre todo la experiencia y la rectoría de los organismos multilaterales que están encargados de la protección de la salud en el mundo entero. Nos referimos a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. El presidente Maduro conversó con el director general de la Organización Mundial de la Salud y todas las medidas que ha tomado el gobierno bolivariano son medidas basadas en experiencia científica y en los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Así que le decimos, querida amiga, querido amigo, cuídese. Ayúdenos a ayudarlo. Fíjense esta lámina que tengo aquí, que creo que puede ayudar un poco a lo que le estamos diciendo. Imagínense una persona infectada por el virus COVID-19 y esa persona anda deambulando libremente por una determinada ciudad. En 5 días, esa persona ya habrá infectado a otras 3 personas y en 30 días serían 406 personas infectadas solamente por una persona infectada. Repito, si nosotros no hubiéramos tomado la medida que fuimos el primer país de Latinoamérica que lo hizo, vemos con preocupación cómo otros países dicen hay que proteger la economía, hay que proteger el comercio, hay que proteger las líneas aéreas, hay que proteger los vuelos, hay que proteger los centros comerciales y a los seres humanos no los vamos a proteger. Y a las mujeres y hombres que son lo más importante de un país, de un territorio, no los vamos a proteger. Por allí vimos a ese bárbaro llamado Mauricio Macri diciéndole al presidente Alberto Fernández, cuidado con los comercios, cuidado con los comercios. ¿Y las vidas humanas? Es allí la diferencia entre dos modelos. Un modelo que protege a la línea aérea Avianca y otro modelo que pone su acento en la mujer, que pone su acento en el hombre, como dijo el poeta Vicente Huidobro, que es el modelo de la revolución bolivariana que dirige el presidente Nicolás Maduro. Si esa persona infectada redujera la exposición, el contacto con otras personas, solo en un 50%, pues se reduce a la mitad el riesgo, a la mitad de infectar, y en 30 días tendríamos solamente 15 personas infectadas. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es el tratamiento más efectivo que se conoce. Es un tratamiento muy efectivo. 406 personas por cada persona infectada, si no se respeta la cuarentena social,
15 personas si se respeta solamente en un 50% y si hubiera 75% menos exposición, supongamos que se respeta la cuarentena en un 75%, por cada persona infectada, a los 30 días tendríamos menos de 3 nuevas personas infectadas y lograríamos, como hizo la República Popular China, lograríamos derrotar la infección. Así que no salga a la calle pensando que puede tener una excusa para darle a las autoridades. No, solamente salga a la calle si es estrictamente necesario, porque está en grave riesgo si sale a la calle. Esta es una pandemia que no perdona. Aquí está la cifra de casos hasta el 20 de marzo, 275.598 casos. Pero mientras yo estoy hablando aquí con ustedes, queridas amigas, con ustedes, queridos amigos, ya estamos cercanos a los 300.000 casos. En este mismo momento en que yo estoy hablando con ustedes. Solamente el 20 de marzo el mundo registró un incremento del 11,1% hasta 30.665 nuevos casos. Y ahora, solamente a expensas de Europa y de los Estados Unidos de manera principal. En el mundo, la cifra ya llega a 11.400 fallecidos por causa del coronavirus. No es un juego, no es un chiste, no es una simple gripe como la llamó el presidente Donald Trump. Es una verdadera pandemia que amenaza la existencia misma de la humanidad. Fíjense la terrible tragedia que vive el pueblo de Italia. El presidente Maduro expresó ayer y con su condolencia y con su solidaridad y compasión para con el pueblo de Italia, le manda un abrazo de todo el pueblo de Venezuela al pueblo italiano. Es una verdadera tragedia, esto es lo que se conoce como crecimiento exponencial, ¿ve? Esto es lo que tenemos que evitar en Venezuela, esto es lo que vamos a evitar en Venezuela. Porque cuando la epidemia empieza a crecer de manera exponencial, entonces los riesgos de agravamiento de pacientes y los riesgos de colapsamiento de los sistemas de salud, pues se hacen mayores. En Italia, hasta el día de ayer, teníamos 47.000 casos, con casi 6.000 casos nuevos, y teníamos fallecimientos hasta 4.000 casos, con 627 casos nuevos hasta el día de ayer. Pero ya hoy hay se bate otro récord de fallecidos en Italia. En España, a pesar de que se tomaron las medidas de aislamiento social, pero se tomaron demasiado tarde. Hasta hace muy poco se estaban dando juegos de fútbol, que si la Copa de la Liga tal, la Liga cual, juegos en Madrid, juegos en toda Italia. El Super Bowl en los Estados Unidos, se dio el juego de Super Bowl cuando ya había una advertencia de la Organización Mundial de la Salud acerca de la presencia del COVID-19 en el mundo. En España igual, 21.571 casos y 1.093 fallecidos. Estados Unidos de Norteamérica. Trataron de desdeñar, de minimizar, de señalar que no se debía dar la cuarentena completa, como si la decretó el presidente Maduro desde la semana pasada. Ahora es que se está empezando a decir que es un caso preocupante, que es un caso serio, y hay estados, como es el caso de California y de Nueva York, que ya están pensando y que ya han decretado la cuarentena absoluta. ¿Por qué? Porque ya cayó en fase exponencial también los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos más de 20.000 casos en este momento que estoy hablando con usted, y ya tienen los Estados Unidos de Norteamérica cifras de más de 300 fallecidos a esta hora que estamos conversando. No es cualquier cosa. Pero, todo hay que decirlo, como Venezuela es el epicentro de todos los ataques de todas las corporaciones mediáticas mundiales,
como Venezuela es la razón de ataque principal del imperio más poderoso y brutal que haya conocido la historia de la humanidad, entonces aparecen basuras como estas, publicada en The Washington Post, que dice que el roto sistema de salud de Venezuela es vulnerable, absolutamente vulnerable para la infección por coronavirus. Y los vecinos, o sea, Colombia, Brasil, están temerosos de que desde ese país haya una hemorragia mayor de migrantes. Ocurre exactamente lo contrario. Resulta que todos los casos que presenta Venezuela en este momento son casos importados de Europa e importados de Colombia. No hay ningún solo caso que sea autóctono de aquí, del territorio venezolano. El 100% de los casos que presenta Venezuela hasta el momento proviene de España, de Italia, de Panamá y de Colombia, y 2 que provienen de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es en la contrastación de 2 modelos, y voy a pasar a explicar qué hemos hecho hasta ahora para proteger al pueblo de Venezuela. En primer lugar, el decreto de cuarentena social y colectiva total, que se viene cumpliendo a plenitud desde el pasado día lunes. La única herramienta que garantiza que en efecto se pueda proteger a la población de esta pandemia. No se detuvo el presidente Nicolás Maduro a reuniones con cámaras de comercio ni a reuniones con líneas aéreas para protegerle el dinero a los ricos antes de protegerle la salud a la gente. No, se decretó esa cuarentena y previamente ya se había decretado la suspensión de actividades académicas en todos los niveles de educación. En segundo lugar, la dotación. Tenemos, y ustedes lo han visto en redes sociales, videos y videos y videos de lo que ocurre en España, de lo que ocurre en Italia. Miren lo que ocurre en Estados Unidos de Norteamérica. La revista Times. Una paciente fue a verse por una afección respiratoria en un hospital en Nueva York, la vieron, le diagnosticaron COVID-19 y después le pasaron la cuenta. $34.927 por una infección por el coronavirus 2019. ¿Y qué hicimos nosotros? Tenemos ya garantizado a través del sistema Barrio Adentro y el sistema hospitalario de Venezuela las camas para la hospitalización de todos los pacientes que requieran esa medida por parte de las autoridades médicas, las autoridades sanitarias. Garantizados los espacios a través de hoteles con los que ya nos comunicamos con la Asociación Venezolana de Cámaras Hoteleras para que en caso de que una persona requiera aislamiento, pero no tiene suficientes síntomas para ir a una hospitalización, para no sobrecargar los hospitales, pues perfectamente puede estar en camas de hotel, por supuesto, debidamente resguardados, con el personal médico, el personal de enfermería, etcétera, etcétera. Más 573 CDI que están distribuidos por todo el territorio nacional para atender a las personas. Pero miren otra cosa que hicimos, que según nos han referido epidemiólogos importantes del mundo entero, no lo ha hecho ningún otro país en el mundo. Ustedes saben que Venezuela cuenta con un sistema de atención social, automatizada de atención social en redes, que se llama la plataforma Patria. Han tratado de atacarla, han tratado de demonizarla, diciendo que eso es solamente para chavistas. No, en la plataforma Patria hay 20 millones de usuarios, aproximadamente el número de personas mayores de edad que hay en Venezuela, 20 millones de votantes, 20 millones de usuarios. Es decir, que sin importar
su color político, sin importar lo que usted piensa, sin importar por quién vota, usted en la plataforma Patria recibe todas las atenciones que el Estado venezolano está dispuesto a proporcionarle, como es el caso de los bonos, como es el caso de información importante, como es el caso de algunos trámites. Pues bien, por orden del presidente Maduro, montamos en la plataforma Patria una encuesta de síntomas generales para que todos los usuarios de la plataforma Patria nos dijeran cosas como si había tenido fiebre mayor a 37,5 grados centígrados, dificultad para respirar, tos seca, moco, congestión nasal, malestar general, dolor de garganta, diarrea, dolor de cabeza, síntomas generales. También se le ha preguntado a las personas si ha estado en contacto o sabe si ha estado en contacto con una persona infectada con COVID-19, si ha respetado o ha visto que se respete la cuarentena social y colectiva, antecedentes personales de lo que los médicos llamamos comorbilidad, es decir, si además de algún tipo de riesgo de contagio, es usted hipertenso, o es usted asmático, o es usted diabético, o tiene un problema renal, o tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o tiene una insuficiencia cardíaca, o si hay condiciones especiales de esas personas. También preguntamos en la plataforma Patria si ha visitado algún otro país en este año 2020 y cuál es ese país que ha visitado, porque, lo repito, hasta ahora todos los casos que presenta Venezuela son casos importados o de Europa o son casos importados de los Estados Unidos y de Colombia. Es decir, que epidemiológicamente se convierte en un factor importante si algún venezolano o alguna venezolana ha estado en alguno de estos países donde hasta ahora, como debo decirlo, en el caso de Colombia, no hay ningún tipo de respeto a las medidas que la Organización Mundial de la Salud recomienda para atender esta pandemia. Pues bien, en el sistema Patria nos respondieron 10.118.857 personas. Esto representa una muestra que no se ha levantado en ninguna parte del mundo entero. Los trabajos llamados multicéntricos, que son trabajos de gran cantidad de levantamiento de muestras, a veces si es una ciudad grande, como es el caso de Barcelona, en Cataluña, pues puede representar 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 casos, 10.000 encuestas. Aquí estamos hablando de que respondieron la encuesta adecuadamente 10.118.857 personas. Y de allí tomamos síntomas que pueden ser inespecíficos. Por ejemplo, dolor de cabeza. Es una de las cosas que preguntábamos allí. Por ejemplo, tos. En este momento se encuentran, en este instante, en todo el territorio nacional, 4 cepas de virus de gripe que no tienen nada que ver con el COVID-19, pero que producen síntomas, como es el caso de temperatura alta, como es el caso de congestión nasal, como es el caso de malestar. Pero aún así, los agrupamos. Y nos permitieron agrupar a 16.366 personas, de las que conocemos su dirección, de las que conocemos sus condiciones médicas. ¿Y qué hicimos con esas 16.366 personas? Fuimos a buscarlos a sus casas. No sé si hay fotografías de la misión médica cubana y los médicos integrales comunitarios venezolanos que estuvimos y estamos en este momento, el día de ayer, el día de hoy y estará el día de mañana, visitando casa por casa a cada uno de estos 16.360, ya repito el número para no decirlo mal, 16.366 personas. ¿Para qué? Para ver si en efecto estas personas que refieren a algún tipo de síntomas, pues se convierten en casos sospechosos de estar infectados por el virus coronavirus. Esta es la clave del éxito en el combate contra la pandemia. 1, aislamiento social, cuarentena colectiva y social. Y 2, no quedarse con los estudios diagnósticos que se le hacen a los pacientes que se presentan en un centro hospitalario o en un consultorio con síntomas. No, ir a buscarlos a sus casas para poder diagnosticarlos y luego aislarlos. Por supuesto,
de estos 16.000 y pico de personas, la gran mayoría va a dar negativo para COVID-19, la gran mayoría. Pero seguramente allí tendremos los casos porque nos ha permitido en los últimos días entonces ser más afinados en el diagnóstico. ¿Y para qué? Para aislar lo más pronto que se pueda a estas personas positivas para COVID-19. Al 100% de los pacientes los tenemos completamente aislados. Al 100% de los contactos los hemos abordado y los hemos aislado también. Y a todos ellos, los sintomáticos o no, le estamos proporcionando el tratamiento correspondiente. ¿Y qué fue lo que encontramos? Esto también es de la plataforma Patria. Vamos a ver la siguiente lámina. Esta lámina nos permite ver cómo están los casos día por día, porque no solamente los fuimos a buscar a sus casas, sino que inmediatamente después contamos con todos los kits de laboratorio para hacer el diagnóstico certero de infección por COVID-19. Y aquí están los casos día por día. En la corrida de ayer tuvimos 27 casos. No quiere decir que aumentaron los casos hasta 27 el día de ayer. No es cierto. Ya les voy a mostrar una lámina que demuestra que no es así como podría pensarlo, sino que como fuimos a buscarlos a sus casas, entonces es mucho más certero el diagnóstico y nos permite hacer diagnóstico más rápido para aislar más rápidamente al paciente. Y así, en este momento debemos declarar de manera muy responsable que en Venezuela hay 70 casos debidamente diagnosticados de COVID-19. Todos en tratamiento, todos en aislamiento, todos los contactos aislados, todos los contactos atendidos. Casos críticos, tenemos 2 casos críticos, ambos casos críticos fueron de los primeros que fueron diagnosticados y ambos están hospitalizados en centros privados, en centros clínicos privados en la ciudad de Caracas y el estado Miranda. Pero a pesar de que están hospitalizados en centros privados y que están atendidos por médicos privados, el Ministerio de Salud de Venezuela les proporciona el tratamiento correspondiente según los protocolos que ya se establecieron, que incluyen interferón, que incluyen cloroquina, que incluyen los antibióticos en caso de que se presenten neumonías concomitantes y que incluyen todas las medidas generales. Independientemente del poder adquisitivo que tenga o no, o algunos de estos 2 pacientes, pues hay un protocolo que se está haciendo respetar en casos de, por supuesto, de la medicina pública, de la medicina del Estado venezolano o de medicina privada. Y debemos decir, con optimismo, que de los 70 casos ya tenemos 15 casos recuperados. ¿A qué llamamos 15 casos recuperados? A todos los pacientes, a todas las pacientes que después de que se le hizo el diagnóstico certero, pues se han presentado durante 5 días sin absolutamente ningún tipo de síntomas, que no sea mayor de 65 años porque es una población vulnerable y que no tenga una enfermedad concomitante que pueda complicar la infección por COVID-19, por ejemplo, hipertensión arterial, asma bronquial, diabetes, etc. Entonces, de todos esos casos, de los 70 ya diagnosticados, pues tenemos 15 pacientes recuperados y afortunadamente ningún fallecido. Yo les decía que no podemos atender la realidad de los casos en Venezuela con el número de diagnósticos hechos, sino con esta curva que está aquí, que no se entiende muy bien porque están muy delgadas las líneas. Vamos a ver si podemos lograrlo. Bueno, sí, como que sí lo podemos lograr. Lo que está en rojo es los diagnósticos que se hacen y lo que está en azul es cuando se inician los síntomas, cuando el paciente dice, esto me empezó tal día. Fíjense que lo que está en rojo es las corridas que hicimos. El último día tuvimos 27 nuevos casos porque nos fuimos a las casas, a las calles, a buscar a los pacientes, a buscar a los contactos y hacer diagnóstico. Y eso nos permite ver que hasta el día de hoy tenemos 70 casos ya diagnosticados. Pero si ven la curva, aquí tenemos al inicio hasta el día 5 de marzo, cuando comienza el día 7 de marzo, el 5 de marzo empiezan a aparecer los primeros 2 casos y luego se ve cómo iniciaron los síntomas. Entonces, esta sí es la curva que señala la historia natural de la enfermedad en Venezuela.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros hacemos 10 millones de encuestas. La diferencia es que nosotros vamos a las casas de las personas. Si en Nueva York le cobraron $32.000 a una persona por hacerle un diagnóstico y un tratamiento para COVID-19, aquí ni siquiera los pacientes que están en clínicas privadas tienen que pagar un centavo por el tratamiento correspondiente para COVID-19. Contamos con la solidaridad del hermano gobierno de la República Popular China, que rápidamente nos ha proporcionado los kits para el diagnóstico, los trajes bioseguros para el personal sanitario. Contamos con tratamiento. En algunos días posteriores hablaremos un poco de las opciones y estrategias de tratamiento que está siguiendo Venezuela para combatir esta epidemia. Contamos con la misión médica cubana y con los médicos integrales comunitarios. Más de 20.000 médicos se desplegaron el día de hoy a ir al casa por casa a buscar a esas 16.000 personas. Y además, y para finalizar, contamos con un pueblo consciente, con un pueblo ordenado, con un pueblo organizado, que siempre está atento a la solidaridad, siempre está atento al cuidado. Aquí en Venezuela nos cuidamos los unos a los otros. Nos atacan, nos agreden, ya sale basura como esa basura que publicó el Washington Post, pero con la fuerza del pueblo de Venezuela, con la fuerza del gobierno bolivariano y del presidente Nicolás Maduro, con estas estrategias novedosas de atención integral, con estas estrategias de hacer participar a los habitantes de este país en su proceso de diagnóstico, de tratamiento y de curación, Venezuela va a derrotar la epidemia de COVID-19. Tengan esa certeza. Quédense en su casa. Tomen las medidas de higiene que ya de manera consuetudinaria hemos repetido. Lavarse las manos con agua y jabón, utilizar alcohol con más de 65% de pureza, pero lo más importante, no salga de su casa, quédese en su casa, para que en un futuro muy cercano podamos decirle, Venezuela derrotó al COVID-19 y usted, amiga, usted, amigo, fueron la parte fundamental, trascendental en esta victoria de todas y de todos. Muchísimas gracias. Han sido las declaraciones del vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. No es una gripe cualquiera, cito parte de las palabras que ha dado a conocer, exhortando a la población a acatar justamente la cuarentena social y colectiva en la que han insistido las autoridades gubernamentales como modelo exitoso aplicado en la República Popular China para evitar la propagación del virus. Están garantizados los insumos y el equipamiento médico para la prevención, para evitar la propagación, como parte de la ayuda y el apoyo que da la República Popular China. La Federación de Rusia también ha informado que estará otorgando ayuda e insumos médicos para la población venezolana. La Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, instancias internacionales que reconocen como exitosas y como favorables las medidas que está tomando el Ejecutivo Nacional para enfrentar este COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela, en la que ya se registran 70 casos confirmados, debidamente tratados por las autoridades sanitarias y epidemiológicas, de los cuales 15 ya se encuentran recuperados, parte de las cifras actualizadas que ha dado a conocer el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo. Es parte de la información que manejamos. Han dicho igualmente que se disponen a la población venezolana la línea telefónica 0800 Vigilán 844-4526, justamente para dar a conocer parte de los casos sospechosos, al igual que la plataforma Patria. Con estos datos retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.